Pasamos a ver el espesor mínimos en junta tope de penetración parcial. Bueno, este espesor mínimo debe cumplir que el T sub E tiene que ser menor o igual al espesor de la parte unida más delgada, aun cuando fuera necesario un tamaño mayor por la resistencia requerida, y además, y en función del espesor más grueso de las partes unidas. T sub E tiene que ser mayor o igual que los valores indicados en la tabla que se coloca, que es la tabla del reglamento, tabla J23. Entonces tenemos en una columna el espesor del material unido más grueso en milímetros, y en la segunda columna tenemos el espesor de la garganta efectiva mínima. Entonces, por ejemplo, hasta 6 milímetros, el espesor del material unido más grueso, si es de 6 milímetros, hasta 6 milímetros, el espesor de garganta mínimo, de garganta efectiva mínimo, es de 3 milímetros, por ejemplo. Tenemos los mismos, o sea, los espesores mínimos, pero en juntas a tope acampanadas, como se ven en las figuras. Entonces tenemos dos casos: acampanada en B, en el cual el espesor efectivo de garganta tiene que ser igual a R sobre 2, y acampanada en bisel, el espesor efectivo de garganta igual a 5/16 de R. Vamos a ver la soldadura a filete. Bueno, decimos que las soldaduras a filete o de filete, al ser sometidas a fuerzas hasta su rotura, las soldaduras de filete fallan por corte según un plano aproximadamente a 45 grados a través de la garganta, como se ve en la figura. Cuando se disponen cordones, es preferible que los mismos queden sujetos a corte solamente y no a una combinación de corte y axil. ¿Por qué? Porque las soldaduras de filete resisten mejor la fuerza de tracción y compresión que es la de corte, cuando estas no coexisten, o sea, cuando no coexiste la del corte con las axiles, como recién había dicho. Como la falla por corte se encuentra según un plano aproximadamente a 45 a través de la garganta, se toma el área de ese plano como área efectiva. La superficie debe ser plana o convexa, puesto que si es cóncava, tienden a producirse grietas al enfriarse la soldadura, como se ve en las dos figuras que están más a la derecha. Tenemos una que sería la cóncava, que no es conveniente, y después tenemos la cara convexa, cuando la cara es convexa, que esa sería la conveniente. En la cóncava decíamos que se producen grietas cuando la soldadura se enfría. Conviene que el plano medio tenga una inclinación de 45 grados para que resulten filetes de lados o de catetos iguales. En esta figura se indican diferentes casos en los cuales se utilizan soldadura filete. Vemos la nomenclatura de la soldadura de filete. Pero pasamos a ver una serie de especificaciones que hay que tener en cuenta para las soldaduras a filete. Decimos que el área efectiva A sub W de la soldadura a filete es el producto del espesor efectivo de garganta E sub G por la longitud efectiva del filete L sub E. Entonces, el área efectiva, que es AW, es igual a E sub G, que es el espesor efectivo de garganta, por L sub E, que es la longitud efectiva del filete. El espesor efectivo de garganta, o sea, el E sub G, es la distancia más corta entre la raíz y la cara teórica del filete. La longitud efectiva es la longitud total del eje del filete de dimensiones uniformes, incluidos los retornos.
Para filetes curvos se medirá a lo largo de la línea central de la garganta efectiva. Y después tenemos el lado o cateto mínimo, que se simboliza con la letra D minúscula del filete. Y este debe ser mayor o igual al necesario según cálculo, o sea, según lo que dé el cálculo, mayor o igual al lado según cálculo, y mayor o igual a los valores indicados en la siguiente tabla, que es la tabla J24 del reglamento, que está en función del espesor más grueso de las chapas unidas. Los valores indicados han sido obtenidos experimentalmente y proveen un cierto margen para las tensiones no calculadas que se originan durante la fabricación, manipuleo, transporte y montaje. Entonces tenemos la tabla J24 que nos da el tamaño mínimo de soldadura de filete. En la primera columna tenemos el espesor del material unido más grueso y en la segunda columna tenemos el tamaño mínimo de la soldadura filete. Todas las medidas en milímetros. Entonces, por ejemplo, hasta 6 milímetros tenemos que, el espesor de la chapa más gruesa hasta 6 milímetros, para esa unión, tenemos que el tamaño mínimo de la soldadura filete debe ser de 3 milímetros, por ejemplo. El tamaño máximo que puede tener el filete ejecutado en una sola pasada es de 8 milímetros. Para la unión de alas con almas, el lado del filete solo debe ser el necesario para desarrollar la capacidad resistente del alma, o sea, transmitir la tensión y las cargas aplicadas. No es necesario que cumpla los valores mínimos indicados en ese caso, de unión de alma con alas. Entonces, el tamaño máximo que puede tener el filete ejecutado en una sola pasada es de 8 milímetros. Ahora veamos una especificación del lado máximo para cordones a lo largo de bordes. Decimos que el lado cateto máximo es que tiene que ser menor o igual que el espesor del material si el espesor es menor o igual a 6 milímetros. Si es mayor a 6 milímetros, es el espesor del material menos 2. O sea, debe ser menor o igual a el espesor del material menos 2 milímetros. Bueno, lo mismo está especificado en la figura para que se entienda mejor. Bueno, pasamos a ver la longitud efectiva mínima y la longitud efectiva máxima. La longitud efectiva mínima será L sub E mínimo mayor o igual a 4 veces el lado nominal D. O como mínimo, un L mínimo igual a 4 centímetros. Si no se puede cumplir lo anterior, o sea, estas dos prescripciones, se debe tomar el lado efectivo un cuarto de la longitud efectiva, o sea, al revés, se toma directamente al revés, que el lado sea un cuarto de la longitud efectiva. Ahora, pasando a la longitud efectiva máxima, para soldaduras filetes paralelas a la dirección de la fuerza, ubicadas en el extremo de barra cargadas, será L sub E igual a beta por L. El beta está en función de la longitud L y en la figura también se ve a qué nos referimos con L. Beta igual a 1 si L es menor o igual a 100 veces el lado de beta igual a 1,2 menos 0,002 L sobre D. Eso tiene que ser menor o igual a 1. Eso es siempre y cuando L esté entre 100D y 300D. Beta igual a 0,6 si L es mayor que 300D. L es la longitud real del filete. Se puede considerar una distribución uniforme de tensiones en dicha longitud efectiva máxima. Vamos a ver la soldadura de tapón y de muesca. Se consideran como tales, o sea, de tapón y de muesca,
para el cálculo cuando el agujero o la muesca están totalmente rellenados de material de aporte. En este caso, el área efectiva es el área total del agujero o de la muesca en el plano de la superficie de unión entre ambas chapas. En el reglamento se indican las dimensiones máximas y demás especificaciones, al igual que las especificaciones para la soldadura de filete que habíamos visto anteriormente. Hay otras especificaciones que no expliqué que también están en el reglamento. Sería bueno que las vean también. En la figura que tenemos en la diapositiva, se muestran en forma simplificada los símbolos para representar las características de las uniones soldadas utilizadas por la AWS, o sea, la Asociación Americana de Soldadura. Por ejemplo, en estos símbolos tenemos, como vemos, cuando es una soldadura de borde, ¿sí?, a filete, de tapón o muesca. Cuando es a tope tenemos los diferentes tipos: tope recto, tope B, a bisel, en U, en J, curva doble, curva simple. Luego tenemos chapa de respaldo, espaciado, soldadura todo alrededor, soldadura en obra o de campo, contorno si es nivelado o convexo. En esta figura vemos cómo se representa en un plano el detallado de la soldadura, simbólicamente, ¿sí? O sea que se hace este esquema y en ese esquema se especifican los valores y los símbolos para que se entiendan, para que el que esté leyendo el plano entienda de qué tipo de soldadura se trata y qué dimensiones debe tener. Por ejemplo, tenemos la parte de arriba de la línea horizontal, colocamos el lado, si es el valor del lado, pero o sea, el valor del lado, pero del lado lejano, mientras que del lado inferior de la línea horizontal colocamos el valor del lado, pero del lado cercano, ¿sí? Luego tenemos L, que es la longitud de la soldadura, y P es el paso, que ponemos del lado superior. Luego, por ejemplo, en este caso tiene la banderita, el banderín, que indica que es la soldadura en obra. Si no lo tiene, es que no es de obra, obviamente. Cuando en ese punto tiene el círculo, indica que la soldadura es todo alrededor. Después la flecha, que la flecha conecta la línea de referencia al lado cercano a la soldadura. Entonces, cuando la flecha apunta al lado cercano, entonces al saber que es el lado cercano, el otro lado sería el lado lejano, para que sepamos la dimensión. Más a la punta de la parte izquierda de la línea del esquema, de la línea horizontal del esquema, tenemos la garganta efectiva y la profundidad o lado. Tenemos en esta diapositiva ejemplos de simbología de soldadura, algunos ejemplos. Por ejemplo, el primero indica que tenemos un filete sobre el lado cercano con un lado que apunta a la flecha, que es el lado cercano, de lado igual a 5 milímetros y de longitud de 50 milímetros.